Salle. En esta ocasión nos acompaña de manera muy especial la docente Alexandra Delgadillo Méndez. Ella es bióloga y microbióloga de la Universidad de los Andes, con una maestría en comportamiento animal y fisiología de la misma universidad. Miembro de la Fundación Conserva, organización dedicada a la conservación de la biodiversidad a través de la educación y la investigación. Durante los últimos 10 años ha obtenido varias becas para desarrollar trabajos de investigación y participación comunitaria con el fin de proteger 2 especies de aves endémicas y amenazadas en el cañón del Chicamocha. Es docente de planta del Departamento de Ciencias Básicas y desarrolla su ejercicio profesional en la enseñanza universitaria y la investigación en temas de conservación biológica y biodiversidad. Y actualmente es curadora asociada al Museo de la Salle. Al finalizar la conferencia daremos tiempo para preguntas. Buenas tardes, creo que no es necesario, ¿cierto? Bueno, buenas tardes y gracias por estar acá. La idea de hoy es contarles un poco acerca de un proyecto en el que hemos venido trabajando desde la universidad y desde la Fundación Conserva. Estos son los resultados de un trabajo en equipo, yo lo estoy presentando, pero realmente es el trabajo de más de 6 personas que conforman el equipo. Bien, ¿por qué el cañón del Chicamocha? ¿Por qué estamos trabajando en el cañón del Chicamocha? Esta es la ubicación geográfica del cañón del Chicamocha. Como ustedes pueden ver, acá está Santander y Boyacá. Este es el río Chicamocha, que se une con el río Suárez y aquí desembocan en el río Sogamoso. Entonces el cañón del Chicamocha va a ir por acá, por este bordecito que se ve un poquitico como de otro color, como curubita. ¿Qué tiene o cuál es la importancia de este cañón? Este cañón se formó hace más o menos 46 millones de años, cuenta con 108.000 hectáreas y tiene un gradiente altitudinal que va entre los 300 y los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Adicionalmente, lo que encontramos en el cañón es que corresponde a un valle interandino que se ve afectado por un proceso que se conoce, o un régimen que se conoce como sombra de lluvia. Esa sombra de lluvia consiste a que los vientos predominantes que vienen acá y tienen humedad, descargan toda esa humedad al lado de una montaña, o una cordillera, y por el otro lado el aire baja seco a este lado. Eso quiere decir que esta zona va a ser mucho más seca que esta, y esa es una de las cosas que vamos a encontrar en esta zona. Entonces es una zona seca que tiene vegetación xerofítica o subxerofítica, y dentro de esa región, dentro de esta zona de acá, hay uno de los centros de endemismo del país, uno de los 58 centros de endemismo del país. ¿Qué significa un centro de endemismo? Es una zona con un alto número de especies, pueden ser plantas y animales o de las dos, que únicamente se encuentran en esa región. Entonces este es uno de esos centros de endemismo. Adicionalmente, como les decía, la vegetación que uno va a encontrar ahí es muy asociada a vegetación de bosque seco. Hay otros ecosistemas, pero este es particularmente importante porque en Colombia solamente queda el 5% del ecosistema original de bosque seco que teníamos, según el último informe del Instituto de Investigaciones von Humboldt. En este mapita, estas manchitas que ustedes ven como verdecitas son los remanentes de bosque seco que quedan, y más o menos por acá está el cañón del Chicamocha. Entonces también es importante por ese ecosistema de bosque seco que está tan amenazado y que hace parte de los ecosistemas colombianos. Esto es un ejemplo de lo que ocurre en el bosque seco. Lo que ustedes ven acá no es exactamente el mismo lugar, pero casi, está muy cerca, es el mismo bosque. La foto no fue tomada desde el mismo punto, pero sí corresponde al mismo bosque. Esto es lo que pasa en época de lluvias y esto es lo que pasa en la época seca. Es el mismo sitio. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, la vegetación es caducifolia. Eso significa que los árboles pierden sus hojas, pero a diferencia de lo que pasa en las zonas templadas, aquí pierden sus hojas en verano o en la época más seca, sería la forma más correcta de decirlo.
como una adaptación a estas condiciones de temperatura tan alta y de bajas humedades. Eso es algo que lo hace también particular. Y asociada a esa vegetación vamos a encontrar, como decíamos, especies que son propias de la región, que son endémicas. Dentro de esas especies, hay especies y subespecies. Tenemos estas que están viendo ustedes acá, que encontramos en el cañón del Chicamocha, asociadas a vegetación subxerofítica o a vegetación un poco más alta de bosque seco premontano, por ejemplo. Entonces, sabemos que ese sitio es especial, lo que es importante por sus condiciones, por la fauna y la vegetación que alberga. Acá no están las plantas, pero también hay plantas endémicas de la región y otros grupos como lagartijas que son propios. Dentro de estas especies de las que hablamos se encuentran estas dos, que es en las que yo me voy a centrar hoy. Está el Triophilus nicefori, que se llama comúnmente el cucarachero del Chicamocha, es un cucarachero, y este colibrí, Amacilia castanei-ventris. Las dos son especies endémicas del cañón del Chicamocha y que adicionalmente están en un grado de amenaza. Entonces, para el colibrí Amacilia castanei-ventris, este colibrí fue redescubierto después de casi 25 años de no haberlo visto. Se redescubrió en el 2003 por un ornitólogo que se llama Osvaldo Cortés. Él fue el que lo volvió a observar después de todo este tiempo, y hasta el 2004 o 2003, esa fecha donde él lo volvió a ver, pues no habían realmente datos sobre la historia de vida, sobre de qué se alimenta, cuáles son sus preferencias, qué es lo que requiere para sobrevivir. De la misma manera, se conocía muy poco sobre la ecología y sobre su comportamiento. En ese momento todavía no había ninguna acción de conservación ni áreas protegidas en esa región donde pudiéramos tener poblaciones de esa especie. Para el 2004 la especie estaba categorizada como en peligro crítico y actualmente está categorizada en peligro. Es decir, los nuevos hallazgos y los nuevos registros y lo que se conoce de la especie ha permitido tomar la decisión de disminuir la categoría, de sacarla en peligro crítico y pasarla a en peligro. Entonces, esta era la situación para el colibrí. Para el cucarachero la cosa era muy similar, solo se conocía una población con muy pocos individuos, el estatus taxonómico era muy controversial, no se sabía si realmente era una especie o si podía ser una subespecie de otro grupo, de otra especie que se llama Triophilus rufalgus. Entonces son muy parecidas los cantos más o menos, entonces se creía tal vez esto es una subespecie. No había datos de la historia de vida, ecología, comportamiento, distribución, no teníamos todavía acciones de conservación ni áreas protegidas. Esto que les estoy hablando es más o menos hacia el 2004, cuando nosotros arrancamos a trabajar. Entonces, resumiendo, lo que les he dicho es dos especies endémicas amenazadas, una que estaba registrada nuevamente después de más o menos 20-25 años por acá en Sobatá, en el cañón del Chicamocha hacia la parte de Boyacá, y esta Triophilus nicefori, el cucarachero, que se conocía una población en San Gil. Ese era el panorama. Con ese panorama, la primera pregunta que uno debería hacerse es ¿y por dónde comenzamos? Listo, son especies amenazadas, son especies endémicas, deben jugar un papel en los ecosistemas, pero ¿qué debemos hacer? ¿Por dónde arrancar? ¿Sí? Nosotros decidimos combinar una serie de estrategias. La primera de ellas, en la que somos más fuertes, el equipo es más fuerte porque está compuesto por biólogos principalmente, es la investigación biológica, ¿sí? La segunda estrategia entonces ya tiene que ver con la investigación socioambiental, y esto es porque si realmente queremos estrategias de conservación para las especies y si realmente queremos proteger las funciones que esas especies cumplen y los servicios que nos están prestando, pues es necesario trabajar con las comunidades. Las especies no están aisladas, están interactuando con nosotros, y eso es importante como para hacer algo que sea real, que sea de larga duración en el tiempo y que beneficie a las comunidades locales, que finalmente son
quienes están interactuando con las especies. Entonces, por eso nos fuimos también por esta línea de investigación socioambiental. Y en tercer lugar, hemos venido trabajando en la idea de generar áreas de conservación. Esas áreas de conservación pueden ser de varios tipos. Ya les voy a contar, no me voy a adelantar, ya les voy a contar qué se ha hecho y en qué estamos trabajando actualmente. Bien, entonces, les voy a ir contando sobre cada uno de estos ítems: investigación biológica, socioambiental y generación de áreas de conservación, lo que hemos avanzado y lo que planeamos hacer. Entonces, sobre investigación biológica. ¿Para dónde lo era? Acá está. Estos puntos moraditos que ustedes ven ahí son áreas donde, a partir de exploraciones que se han hecho, hemos hecho 3 rondas de exploraciones, en 10 años 3 exploraciones, que nos han permitido entonces ampliar los rangos de distribución de la especie, por lo menos los registros que habían. Ese era para el cucarachero, ahora les voy a mostrar el del colibrí. Entonces también vemos que ya no solamente está acá, sino como lo esperábamos, ha sido reportado a lo largo del cañón de Chicamocha. Bien, entonces ese es el panorama. ¿Qué hacemos con eso? Ya sabemos, o ya tenemos nuevos registros. En cada uno de esos sitios lo que hicimos fue caracterizar cuáles son las amenazas, cuáles son los problemas que están enfrentando esas especies. Entonces, estos son los principales, no los únicos. Monocultivos, ese es un ejemplo de un monocultivo de tabaco, que además de las grandes extensiones, que en este momento realmente cada vez son menos, de cultivo de tabaco, pues está asociado con el uso de sustancias químicas, y en el caso del colibrí, él se alimenta de esas flores, del néctar de esas flores. Entonces, pues puede tener una implicación, eso no se ha estudiado todavía. Hay minería de yeso y de piedra caliza, sobre pastoreo de cabras. Entonces, como es una zona tan pendiente y que realmente la vegetación no es muy frondosa, las cabras se adaptan muy bien a esas condiciones del terreno, y es una de las prácticas más distribuidas, con el impacto que eso trae. Adicionalmente, ambas especies, por lo que hemos encontrado, están asociadas a cuerpos de agua, ¿sí? Si hay un uso inadecuado de los bosques donde están esos cuerpos de agua, esas quebradas, pues evidentemente estas especies se van a ver afectadas. Bien, entonces aquí está, les voy a mostrar los modelos de distribución que se realizaron a partir de esos punticos que les mostré, únicamente para esta especie. Estamos trabajando en los censos poblacionales, en los registros del colibrí. Entonces me voy a basar un poquito para este punto en el cucarachero. Esos punticos pequeñitos que ustedes ven acá son los puntos donde se registró la especie, y a partir de esos registros, entonces lo primero que hicimos fue mirar, listo, estos son nuestros puntos donde lo hemos registrado, y estos que ustedes ven aquí en rojito es donde lo ha registrado la IUCN, que es como la autoridad en investigación, o que recopila toda la investigación que hay alrededor de las especies amenazadas y determina los criterios de amenaza. Entonces, esto amarillo es lo que proponía la IUCN, donde debería estar la especie. Esto azulito es lo que nosotros hemos encontrado. Estos rojos son los registros que ellos tenían. Entonces, lo primero que uno ve es que no hay una concordancia entre lo que estamos encontrando con todo el trabajo que llevamos y lo que hay hasta ahora. A partir de eso, entonces uno de los miembros del equipo, Oscar Ramos, generó los modelos, varios modelos de distribución para la especie, basada en 85 registros que teníamos para este momento, y utilizando diferentes algoritmos. Entonces, lo que es importante acá es que esta manchita moradita que ustedes ven ahí es la distribución consenso, o el modelo más bien de distribución consenso, que sale a partir del uso de esos 4 algoritmos, y que nos dice que definitivamente la especie, como lo sabíamos, es endémica y está restringida aproximadamente a un máximo de 3.000 kilómetros cuadrados. Listo. Entonces,
Tenemos nuevos registros, hemos a partir de esos registros generado un modelo de distribución de la especie. ¿Qué más hemos hecho? Como ya les di el ejemplo de la distribución del cucarachero, voy a seguir hablándoles del cucarachero para que no se pierdan. Habíamos dicho que había un problema sobre el estatus taxonómico de la especie, que no se sabía si realmente era una subespecie o se trataba de dos especies diferentes. Este es Rufalbus y este de aquí es el cucarachero de Nicéphori. Entonces lo que vamos a ver es, basándonos en los cantos, qué tan similares son las especies, es decir, si los cantos nos permiten distinguir entre esas especies. Y esto que está acá es lo que encontramos. Entonces, ¿qué significa esto? De pronto con estos circulitos, todo esto que ustedes ven acá son subespecies de Rufalbus, del que no sabíamos si el cucarachero de Nicéphori también era, y los puntos más oscuros que ustedes ven allá arriba y que se van a poner en esa región verde corresponden a las características del canto de Nicéphori. Entonces, esto es un análisis discriminante que nos permite discriminar entre esas dos especies, nos permite diferenciar más o menos bien, hay un poquito de solapamiento, pero es evidente que se trata, por lo menos a partir de los cantos, de dos especies diferentes. Este trabajo fue realizado por Sandra Valderrama y otros miembros del equipo, y luego fue corroborado por análisis genéticos, análisis de DNA. Entonces ya sabemos que sí se trata de dos especies diferentes, es decir, que esta sí está amenazada, que hay que hacer algo realmente para protegerla, porque ya sabemos por los análisis genéticos y los análisis del canto que son especies distintas. Bien, entonces dijimos, esto es una especie, sí tenemos que seguir trabajando, ¿qué hacemos ahora? Hicimos cosas muy importantes, muy sencillas también, o muy descriptivas, pero no por ello menos importantes, como entender cuáles son los sitios de anidamiento, cómo son los nidos. Entonces se hizo una descripción del nido, de varios nidos que se encontraron. Esta es la forma, acá ustedes ven que puede tener varias entradas, y también se encontró, como en otras especies del mismo grupo, una asociación entre los nidos y los avisperos. Es decir, que esta ave prefiere hacer los nidos en cercanía de los avisperos, y uno se pregunta, pues, ¿para qué? ¿Será para que la piquen o...? ¿Sí? Es para proteger justamente a sus crías de otros predadores, ¿cierto? Entonces es una estrategia para proteger a las crías. Ahí está el avispero. Bien, ¿qué más hicimos? Bueno, ya sabemos dónde está poniendo o construyendo los nidos. Veamos qué tan grandes son los territorios. Entonces toca decir que esta especie es territorial, defiende su territorio. En esta especie machos y hembras cantan, es decir, que hay duetos, y a partir de esa territorialidad, de saber que los machos responden a los cantos, hicimos playbacks y evaluamos la respuesta de los machos, encontrando que más o menos los territorios son de 1 hectárea. Este trabajo también fue desarrollado por Sandra Valderrama, y se encontró una asociación, que eso se ha ido reforzando con los nuevos estudios, entre la presencia de la especie y la presencia de lianas, hojarasca y una buena cobertura vegetal. Es una especie que depende, y eso también lo corroboramos con el modelo de distribución, depende de sitios húmedos, prefiere estar en sitios que son húmedos durante las épocas más secas. Está asociado a los bosques riparios. Bien, hemos hecho otras cosas. Este es otro ejemplo también con el cucarachero de Nicéphori, que ahora también le dicen cucarachero del Chicamocha, y es un estudio que tiene que ver con la simetría fluctuante. ¿Qué es la simetría fluctuante? Son las diferencias que podemos encontrar entre el lado derecho y el lado izquierdo en los organismos que tienen simetría bilateral. Entonces, si mi lado derecho y mi lado izquierdo, si mis brazos derecho e izquierdo son iguales, yo no sería asimétrica, pero siempre uno encuentra pequeñas desviaciones. Eso se llama asimetría. Entonces, como muy general, para no entrar en detalles. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos en ese momento únicamente 5 poblaciones del cucarachero, y dijimos, vamos a ver qué tanto la estructura de la vegetación, qué tanto cómo es
ese bosque en el que podemos encontrar al cucarachero, que tanto eso se relaciona con si un animal es más o menos asimétrico. Entre mayor sea el estrés ambiental, es decir, entre las condiciones sean menos óptimas, lo que se ha reportado es que puede en algunas especies bioindicadoras haber una mayor asimetría fluctuante. Queríamos saber si eso era posible acá, si la asimetría nos podía servir como un bioindicador de cómo estaba cada una de esas poblaciones, y lo hicimos en 3 niveles. Al nivel de la comunidad, es decir, tomando todas las aves que caían en las redes, a nivel del gremio insectívoro, entonces de esas mirábamos, bueno, ¿será que los insectívoros, porque el cucarachero es insectívoro, responden a los cambios ambientales y son más asimétricos o menos asimétricos? Y al nivel de cada una de las especies. Lo que encontramos con estos datos, que en este momento estamos ya analizando o ya tenemos más información disponible para analizar de nuevas poblaciones, es esto. El área basal de las lianas, ya les había contado, creo, si no se me olvidó, que una de las características del hábitat de esta especie es la presencia de lianas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si medimos el área basal de las lianas y evaluamos la simetría fluctuante en la comunidad? Entonces nos basamos en el alux de cada animal para tomar la medida, y lo que ustedes ven acá es la tendencia que encontramos. Entre mayor sea el área basal de las lianas, entre más lianas tengamos, la simetría fluctuante va a ser menor. Es decir, que ese organismo o esta comunidad parece estar menos estresada, ¿cierto? Está respondiendo bien a ese ecosistema o a esas características del ecosistema. Bien, en el caso de los insectívoros, evaluamos varias opciones. Esta fue la que nos dio una mejor relación, el área basal de los árboles y nuevamente la asimetría fluctuante, encontrando que en los sitios donde el área basal de los árboles es mayor, la asimetría fluctuante tiende a ser menor. Y por último, para el cucarachero, también hicimos el estudio, pero teníamos muy pocos individuos. Entonces realmente no teníamos un patrón claro. En cambio, para esta otra especie, que también es un insectívoro, que lo ven ahí, encontramos más individuos, y al hacer ese estudio también vimos que la hojarasca, que es de lo que se alimenta, de los insectos que están en la hojarasca, es de lo que se alimenta, se relaciona con la simetría fluctuante. Entonces, en sitios donde hay un mayor volumen de hojarasca, la simetría fluctuante tiende a ser peor. Estos resultados nos indican que realmente la simetría fluctuante en estas comunidades está sirviendo como un bioindicador de la calidad del sitio, y que las especies sí se ven afectadas por esos cambios. Claro, ustedes pueden pensar, son poquitos datos todavía, pero estamos en la tarea de colectar o de analizar nueva información para complementar esto. Esto ya se ha reportado en otras especies, estudios similares, entonces creemos que vamos a seguir encontrando esta tendencia. Bien, ahora les voy a hablar del colibrí. Esto es más o menos un resumen a grandes rasgos de lo que se ha hecho en términos de la ecología del cucarachero, y ahora igual, entonces se ha trabajado para el colibrí. Una de las primeras cosas que tuvimos la fortuna de encontrar fue los sitios de anidación y los nidos de la especie. Entonces, nuevamente ustedes pueden observar acá cómo es la forma del nido. Miren lo pequeñito, 95 milímetros, y ponen más o menos 1 o 2 huevos, es lo que hemos encontrado hasta ahora. Esos nidos son construidos con pelos, por ejemplo pelos de cabra, con ramitas, con lianas, y ellos les adicionan líquenes. Entonces eso hace que el nido esté camuflado. Es una forma de camuflar. ¿Qué más hemos encontrado para el colibrí? En otro estudio, que fue parte de una tesis de pregrado, se evaluó el tamaño de los territorios a lo largo del tiempo. Entonces lo que encontramos, como ustedes ven acá,
es que hay una época donde los individuos están presentes y tienen tamaños territoriales más o menos grandes, mientras que hay una época donde desaparecen. Entonces este es el primer estudio que reporta la migración de la especie. No sabemos todavía para dónde migra. Ha sido reportada en el Valle del Magdalena, entonces creemos que tal vez los individuos que están en condiciones más drásticas, donde la zona es más seca, en esas épocas secas pueden estarse moviendo y pueden estar migrando hacia el Valle del Magdalena, pero eso es algo que tenemos que confirmar. Entonces hay un momento del año donde no lo vamos a encontrar y unos momentos donde es más activo y está presente. También vimos que su comportamiento cambia dependiendo del momento del año. Entonces, por ejemplo acá, el número de llamadas por horas, qué tan activo es vocalizando, es diferente entre abril y julio. Julio ha sido la época donde hemos encontrado la mayor cantidad de nidos, es decir, que es probablemente la época reproductiva y por eso es más agresivo y responde más a la presencia de individuos de la misma o de otra especie. Pero además encontramos que su comportamiento de alimentación también cambia. Entonces tenemos, bueno, aquí no está, ¿cierto? Pero aquí sí, tenemos que mientras que en abril vamos a tener más individuos que se alimentan de insectos que de néctar, en julio vamos a tener más individuos consumiendo néctar que consumiendo insectos. Y esto se relaciona entonces con cuál es la época en que las plantas están en floración y la época en la que son más abundantes los insectos. Bien, entonces hasta ahí, nuevamente. Ustedes se dan cuenta que lo que les hemos mostrado, lo que les he contado hasta aquí, son investigaciones muy básicas sobre el comportamiento y sobre la ecología de la especie, sobre algunas de las preferencias. Entonces, eso es una línea base de información que ya tenemos, que nos tiene que ayudar a tomar decisiones sobre cómo conservar o qué conservar para la especie. La segunda parte tiene que ver entonces con la comunidad, cómo involucramos a las comunidades. Y lo primero que decidimos hacer fue un diagnóstico de cuál es la situación actual. Nosotros hemos trabajado muchos años con las escuelas, haciendo talleres con los niños, dejando material para los profesores, hemos hecho cartillas, afiches, pero realmente no es que estas cosas no sirvan, son importantes, pero es necesario buscar algo más allá, ¿cierto? Está bien trabajar con los niños, generar una conciencia en ellos, pero necesitamos ir avanzando también con las comunidades de adultos. Entonces, pensando en eso, hicimos un diagnóstico de la situación actual en la región. Lo que ustedes ven acá es entonces un proceso de análisis en el que los miembros de la comunidad están exponiendo cuál es su percepción sobre algunas características como el agua, bosque, cultivo, animales, salud, oportunidades de trabajo, cómo era eso en el pasado, cuál es la tendencia si las cosas siguen como van hasta ahora y cuál es el futuro ideal. Además, realizaron mapas territoriales, usamos cartografía social, que es dibujar en el mapa el terreno, el área, el territorio en el que se vive y a partir de esos dibujos definir zonas importantes para conservar, zonas que tienen problemas, zonas donde observan especies que pueden ser claves, zonas productivas, etc. Entonces tuvimos para esta investigación 1046 participantes y la forma en que escogimos estos lugares, de toda la distribución donde vamos a trabajar. Lo que hicimos fue seleccionar los sitios a partir de los modelos de distribución que nos decían cuáles eran las zonas donde hay una mayor probabilidad de presencia. Y entonces esas zonas donde creemos o hemos encontrado mejor un mayor número de individuos y que el modelo además nos dice aquí hay una mayor probabilidad de encontrarlos, son las zonas en las que nos hemos basado para trabajar con la comunidad. Este es un ejemplo de uno de esos mapas de
del territorio. Entonces aquí ustedes ven los animalitos que ellos ven y si están asociados a cuerpos de agua, cuáles son zonas donde la vegetación se conserva, y sobre esto ellos ponían unas X y unos chulitos dependiendo de si identificaban sitios importantes, sitios con problemas de contaminación. Y obviamente aprovechamos la oportunidad para preguntarles si reconocían a la especie, si eran capaces de reconocer a cada una de esas especies. Este nuevamente es el ejemplo para el cucarachero. Cuando uno le pregunta, ¿usted sabe cuál es el cucarachero del Nicéforo? Pues, ni idea. El del chicamocha, pues tampoco, ¿sí? ¿Usted ha visto este pájaro? Si yo le muestro la foto, pues no. En ninguna de esas situaciones la comunidad local es capaz de reconocerlo en diferentes niveles, ni los adultos, ni los adolescentes, ni los niños. Sin embargo, cuando lo que hacíamos era poner el canto y preguntarle, ¿usted ha escuchado esta ave? La respuesta era muy diferente, ¿no? El 81% de las personas ha reconocido o reconoce ese canto. No sé cómo es, no sé cómo se llama, pero sé dónde está y sé cómo canta. Eso es una buena noticia, es un punto por donde empezar a trabajar con ellos. ¿Y con qué espacio geográfico lo relacionan? Pues con el lugar donde se encuentran. Las quebradas, los nacimientos de agua, muy poca gente lo asocia con montañas o con fincas. Principalmente son sitios donde hayan cuerpos de agua y donde el ecosistema o el hábitat sea más o menos como les hemos contado. Pero la cosa no se quedó solamente en conoces o no la especie, sino que queríamos ir un poco más allá y a partir de esa cartografía social hacer un diagnóstico ambiental. Entonces esto lo trabajamos por grupos y lo que vemos acá es las problemáticas que la comunidad está encontrando. Escasez y contaminación del agua es la más importante, tala y deforestación, basuras, plagas en los cultivos, incendios y cambio climático. Cuando vamos más y analizamos más en profundidad encontramos cosas como esta. Esto es ¿qué hace usted con la basura? ¿Cierto? Hay acumulación de basuras. Entonces, ¿qué está pasando con esas basuras? El casi 80% de los grupos encuestados quema la basura, ¿no? Y la quema no necesariamente, o más bien, muchas veces está lejos de ser la mejor práctica. Entonces, eso fue una de las cosas que encontramos. Y la pregunta es, ¿eso cómo se relaciona con el agua? Eso se relaciona con estas dos especies porque basura acumulada significa que los cuerpos de agua van a estar más contaminados, que la hojarasca y la cobertura vegetal va a perder sus propiedades, que puede haber contaminación química asociada con esas basuras y que también es un problema de salud para la comunidad. Bien, entonces yo les había mostrado hace un ratico que nosotros les preguntábamos pasado, futuro tendencial y futuro ideal. Esto es solamente un ejemplo para la percepción que hay con respecto al agua. Entonces, en el pasado, ¿cómo era? Cuando uno les pregunta, bueno, piense cómo era el agua en el pasado, el 53% piensa que era abundante y caudalosa y también hay la concepción en general de que era pura y que los sitios asociados con el agua estaban conservados. Cuando uno le pregunta cuál será el futuro tendencial, si lo que está pasando en la actualidad sigue pasando, encontramos que la gente cree o tiene una visión negativa sobre el futuro, sobre la tendencia de ese futuro, y es el agua va a ser escasa, va a estar contaminada y va a ser costosa. Muy poca gente cree que el agua va a seguir siendo abundante. Y por último, ¿cuál es el futuro ideal? ¿Usted cómo quisiera que fuera? Entonces, que fuera abundante, que fuera pura, que los bosques fueran reforestados. Si uno piensa en esto, si uno se da cuenta, pues el futuro tendencial y el futuro ideal son muy diferentes. Una cosa es lo que a la gente le gustaría y otra cosa es lo que la gente piensa que va a suceder. Y nuevamente, si el agua no es abundante y no es pura, si está escasa y es contaminada, eso significa que nuestras especies tampoco van a estar ahí, van a desaparecer. Y estas comunidades humanas también van a desaparecer o van a verse forzadas a desplazarse porque ya no van a tener el recurso agua y el recurso bosques que es tan importante en una región tan seca.
Bien, este es el ejemplo de los bosques, es muy similar, en el pasado abundantes y diversos, el futuro tendencial, poca diversidad y deforestados, y lo que les gustaría es que se conserven, que sean abundantes y que tengan diversidad. Esto ya nos plantea y le plantea a la comunidad qué vamos a hacer para que se vuelva una realidad lo que soñamos. Entonces, para eso, hicimos un ejercicio adicional que fue un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la comunidad. Entonces, ¿qué encontramos? En cuanto a los aspectos internos, la comunidad se define a sí misma como trabajadores, responsables, honestos, que aman su tierra, que les gusta el sitio en el que están, pero saben que hay falta de conciencia sobre los temas ambientales, que son individualistas, se definen como envidiosos y egoístas y como se dan cuenta que tienen un problema de liderazgo. Si uno quiere generar soluciones para proteger las especies, pues tiene que trabajar por aquí también. Eso va ligado. En cuanto a los aspectos externos, que ya no dependen de la comunidad, que la tierra es fértil, que hay un potencial turístico, porque desde las zonas externas al cañón hay un interés por la zona, hay más oportunidades de educación básica, hay organizaciones y universidades como nosotros interesados en trabajar con ellos y desarrollar proyectos para mejorar la situación. Y las amenazas, la contaminación de fuentes hídricas que no necesariamente provienen de la comunidad, sino de cosas como industrias galponeras que hay en la región y que están contaminando. Ven como una amenaza los tratados de libre comercio, un ejemplo es de Estados Unidos y Colombia. La migración de la población joven es un hecho que hemos encontrado, que los jóvenes migran a las ciudades, no siempre encontrando las oportunidades que piensan, pero es algo que está sucediendo y no es solamente en la región, es en todo el campo a nivel de Colombia, pero ellos lo detectan obviamente y sienten que hay un abandono del Estado y de los entes ambientales. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente que hicimos fue evaluemos cuáles pueden ser las posibles soluciones. Entonces, para cada uno de los problemas, este es solamente un ejemplo, las plagas en los cultivos, miremos qué soluciones podemos ofrecer. Estas soluciones fueron generadas desde la comunidad y con ideas del equipo que estaba trabajando en ese momento. Entonces necesitamos asistencia técnica, encontrar nuevos mecanismos que nos permitan no contaminar tanto y disminuir el problema de las plagas, intercalar cultivos, probar nuevas variedades. Algunos, por ejemplo, pensaban en que el gobierno nos dé subsidios. Obviamente que esas son soluciones que se dan en ese momento, pero que la idea que nosotros tenemos es que la comunidad adquiera la capacidad de gestionar sus soluciones. Claro que necesitan ayuda externa, pero la idea es que sea algo más equilibrado. Bien, ahí vamos. Hemos hecho un diagnóstico, hemos reconocido cuáles oportunidades hay, algunas opciones para trabajar con la comunidad, y el último punto tiene que ver con las áreas de conservación. En este momento hay una reserva, es una reserva privada, pertenece a la Fundación Proaves. Ellos la están administrando y lo que nosotros hicimos fue apoyar el proceso de la creación de esa reserva. Entonces, la casita simplemente para contarles y mostrarles cómo es esa reserva y cómo es ese entorno que la rodea. Es un sitio que para llegar hay que caminar más o menos 3 horas. Hay varios individuos del cucarachero y del colibrí que han sido registrados y en este momento pues está protegida, ¿no? por Proaves, por la Fundación Proaves. Aquí está la ubicación, nuevamente, como lo habíamos visto atrás, el río Chicamocha, el río Suárez y aquí el río Sogamoso. Por aquí queda la reserva en la que nosotros aportamos, pero que es de Proaves, como les digo. 1.300 hectáreas conservadas que van desde los 300 metros sobre el nivel del mar, acá en el río Sogamoso, en la parte más baja,
más o menos hasta 1800 metros. Entonces hay un gradiente altitudinal, hay diferentes ecosistemas, tenemos varios registros para el cucarachero y para el colibrí. De hecho, en este sitio es que hemos desarrollado varios de los trabajos de ecología y de comportamiento de las dos especies. Esa es la primera, un área protegida. La segunda cosa o aspecto en el que colaboramos con datos de registros y apoyando el proceso fue la designación de un área importante para la conservación de aves en el Chicamocha, un AICA se llama eso. Entonces, el hecho de que esta zona tenga su AICA va a permitir, y ha permitido de hecho hasta ahora, que haya un mayor interés para seguir conservando y protegiendo estas especies y el papel que cumplen en los ecosistemas. ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Entonces, yo les he contado un poco sobre investigación biológica y un poco la parte de investigación social y participativa. En este momento de esto que está acá, ya tenemos los modelos de distribución de especies, que es de las dos especies, el del cucarachero más adelantado que el del colibrí. Eso se va a seguir alimentando con los nuevos trabajos que están en este momento en la región. Y actualmente estamos desarrollando censos poblacionales. Saber cuántos individuos o tener un valor aproximado de los individuos, de su abundancia, nos permite tener un indicador para saber si las estrategias de conservación van a funcionar o no. Si no sabemos cuántos hay, podemos crear reservas, podemos hacer de todo, pero no vamos a saber si eso funcionó o no fue una buena estrategia. Entonces la idea es tener unos censos poblacionales que nos permitan a largo plazo evaluar cómo cambia la especie, cómo cambia la densidad poblacional de esta especie. Tenemos que evaluar conectividad entre las poblaciones, es algo en lo que tenemos que empezar a trabajar. Hay diferentes estrategias para hacerlo a través de los ecosistemas, a través de la información genética, el intercambio genético que haya. Tenemos que seguir evaluando las amenazas actuales. Lo que hemos encontrado en algunos sitios a los que hemos vuelto después de unos 5 o 6 años es que el hábitat de la especie está disminuyendo. Sitios donde antes habíamos encontrado individuos ya no están. Y hay otros donde sí, pero entonces es importante avanzar. Con respecto a la investigación participativa, esto es lo que hemos hecho, evaluar un poco la relación con la naturaleza, los sistemas productivos, valores culturales, debilidades y fortalezas, y a partir de eso nuestra idea es combinar esa información de investigación biológica con la investigación social para generar algunas estrategias. Una de ellas, que es la que más nos interesa en este momento, es la generación de reservas de la sociedad civil. Reservas privadas que sean de los campesinos, que no tengan que salir de sus terrenos, pero que puedan designar parte de su tierra para la protección de estas especies. En eso estamos trabajando en este momento y eso fue una estrategia que surgió de todos los talleres que trabajamos con la comunidad. Necesitamos empezar a pensar ya de la mano de los entes gubernamentales en proyectos económicos alternativos y de mejoramiento de los sistemas agrícolas y ganaderos, nuevas alternativas que permitan que esos cultivos sean más productivos, que haya menos contaminación, proyectos de restauración de las fuentes hídricas para conservar el hábitat de las especies, manejo de residuos sólidos. En este momento tenemos un tesista de acá de la universidad, bueno, son 2, que van a desarrollar su tesis de pregrado en este tema. Es necesario entonces empezar a trabajar también con programas de liderazgo comunitario para que la comunidad misma pueda asumir su rol frente a las problemáticas y a las oportunidades que hay. Y vamos a seguir con campañas de educación ambiental asociadas a darle el papel o el reconocimiento a la especie. Si no conocemos una especie, si no sentimos afinidad hacia ella, es más difícil que la conservemos o que entendamos por qué es importante protegerla. Entonces es necesario seguir realizando campañas de educación ambiental, ojalá para que dentro de 10 años
preguntemos, ¿sabe cómo se llama así? ¿Sabe cómo canta así? ¿Sabe? No me acuerdo, ¿ha visto la foto? Sí, ¿ha visto este animalito de la foto? Sí, y lo tengo acá y está muy bien y puedo hacer yo mismo los censos y sé cuántos crías tuvo y sé todo, ¿sí? La misma comunidad asociada a los procesos de investigación. Bien, entonces, como ustedes han visto, fue un pincelazo rapidísimo de de las cosas que hemos hecho hasta ahora, algunas en la parte ecológica, algunas más asociadas con las comunidades, las ideas que tenemos. En este momento estamos a punto de comenzar la segunda fase de los censos para las especies. Ya hicimos un primer trabajo el año pasado, ahorita vamos a arrancar otro. Y la idea con esto, o el sueño con esto, es que realmente esas dos especies puedan seguir existiendo, puedan seguir prestando los servicios ecosistémicos que prestan y que las comunidades que están asociadas a ellas vean en la conservación de las especies una oportunidad para mejorar su calidad de vida. Y eso es todo lo que quería contarles. No sé si tienen preguntas, si quieren que profundicen algo de lo que pasé muy rápido. Aquí está la lista de los investigadores, no están todos, pero por lo menos los que han participado más fuertemente en el proceso, que hacen parte de la Fundación Conserva, algunos tesistas asociados al proyecto. Alexandra, yo te quería preguntar, tú presentaste los datos al principio de cuál era el estatus de conservación de las especies 2002, los datos del libro rojo de registro de la época, 2004. ¿Qué tanto todo lo que ustedes han hecho, que es muy valioso, impactó el libro rojo que sacó este año la Javeriana? ¿Qué tanto supervía las listas rojas que es el IUCN? Bueno, con respecto al colibrí, ya de hecho, como les contaba, cambió de categoría, ¿no? Con base a este estudio y a otros hallazgos de diferentes ornitólogos que trabajan en la región, ¿sí? Cambió su categoría. Con respecto al cucarachero, por un lado, nosotros dentro de la fundación discutimos que lo mejor que le podría pasar es que siga en peligro crítico, no que él siga, sino que siga categorizado ahí, porque los esfuerzos de conservación son mayores para estas especies. En este momento, con lo que llevamos, nosotros consideramos que aunque el tamaño poblacional es mayor de lo que se creía, hay otros criterios como la pérdida de hábitat y lo restringida que es la especie en la zona que deberían ser suficientes para mantenerlo dentro de esa categoría. Lo que me parece a mí que es importante de toda esta investigación básica y de trabajo con la comunidad es la conciencia de tener que involucrar a la gente en los procesos de conservación de las especies y que el hecho de trabajar con los aspectos biológicos o evolutivos o la parte genética de las especies no debería alejarse del trabajo con la comunidad, sino que debería ser algo que se incluya dentro de las estrategias de conservación. Digamos que hacia allá vamos y ese es como lo que queremos mostrar, que ese es el camino por la experiencia que hemos tenido. Y ligado a lo que tú comentas al final de la participación comunitaria en la investigación social que estoy haciendo, ¿qué se ha repensado en términos de cómo motivar pasar esas economías rurales, agrícolas, pecuarias que en algo hay definitivamente en ciertos sitios a unos ingresos no agrícolas? Entonces tú nombras el tema del turismo, no sé si ellos, entonces los pobladores locales lo ven como un potencial de ingresos para ellos, esa es aumentar la posibilidad de que los jóvenes se queden allí. Esa es una de las principales opciones que también tiene sus riesgos, ¿no? Pero es uno de los mayores atractivos para la comunidad, ese tipo de cosas como el turismo asociado a la avifauna. Y definitivamente, aunque ahí nos quedamos cortos nosotros y toda la ayuda es bienvenida,
el manejo que se hace de la tierra y de los cultivos no es el adecuado. El campesino se endeuda con los cultivos de tabaco y al final tiene unas deudas tales que lo que recoge es para pagar la deuda y no le quedó nada, y cada vez el cultivo produce menos. Entonces hay una problemática con respecto a los cultivos y con respecto al manejo de las cabras que es necesario abordar, y que desde lo que hemos hecho y desde el grupo de trabajo pues se requiere un apoyo más interdisciplinar, más de pronto de la parte agrícola, de la parte de zootecnia y de veterinaria. Entonces sí, eso es. ¿Más preguntas? Lucía. Alexandra, ¿qué les llevó a ustedes a decidir que quieren poder trabajar con la comunidad? Yo creo que fue también la oportunidad de trabajar con una socióloga que entró a ser parte del equipo, y el darnos cuenta que nosotros ya sabíamos el tamaño del nido, el número de crías, las amenazas, y que realmente ese conocimiento, sino por sí solo, no iba a generar un cambio, ¿no? Sí, tenemos más información, pero la especie sigue tan amenazada para nosotros como en el 2004. Entonces uno puede decir 10 años y... sí, pero 10 años y hay algunas zonas protegidas, pero eso no es suficiente. Como que esa reflexión de ver, sí, saber o conocer todo con respecto de una especie, entender su ecología o su evolución, no es todo, porque finalmente esa especie está interactuando con esas comunidades humanas de la zona. Entonces el darnos cuenta que sí, más información y más información, pero cómo convertimos esto en un hecho de conservación que se vea reflejado en algo que cambie la especie. Y la respuesta pues está ahí, ¿no? En la comunidad. Y cuando empezamos a trabajar con ellos y vemos todas esas problemáticas sociales y ambientales que hay detrás, uno dice, yo voy a llegar a hablar con esta persona y mira el pajarito, sí, el pajarito, pero yo estoy fregado, no tengo plata, la cosecha no me dio. El pajarito pues sí, muy bonito, qué pecado, pero yo tengo mi cabeza en otra cosa, ¿sí? Es muy difícil involucrar a la comunidad si uno llega desde afuera o a decirle, mira, tú lo que tienes que hacer es encierra todas las cabras, porque ya con las cabras estabuladas el ecosistema va a mejorar, todo el hábitat. No es tan sencillo. Tienen que ser, esa era nuestra idea inicial, pero eso de estabular las cabras, por ejemplo, no, por ahora no, ¿sí? No es por ahí que podemos entrar todavía a trabajar con la comunidad. Toca como negociar y entender que ellos son quienes conocen su territorio y quienes están enfrentando los retos que están allá, ¿no? Ellos y pues las demás especies. ¿Ustedes entraron a trabajar con la comunidad? ¿Han visto como que un cambio en ellos? Sí, tenemos unos ejemplos bien bonitos, no es todo perfecto, pero la persona que vendió la tierra para la reserva es un campesino que tiene una gran extensión de tierra. Él no se desplazó, simplemente vendió la mitad y se quedó con la otra mitad. Y era una persona que uno nunca había visto el cucarachero, no sabía que existía, tenía más como su interés hacia las cabras y todo era cabras y cabras por todos lados, y ahora 10 años después es el defensor número 1 del cucarachero, sabe dónde está, qué come, a qué horas, cuándo vino, no vino, se fue, se casó, no se casó, tuvo crías, no tuvo, todo, ¿sí? Y eso, pues yo creo que es una cosa de los campesinos en Colombia, pero en particular en esta zona, es como la buena voluntad de la gente en trabajar con nosotros. Es un tema diferente, no vienen a hablarme de guerra, sino vienen a hablarme de algo nuevo, de algo con lo que yo convivo, de lo que yo sé que es la naturaleza, y es como una dinámica diferente. Entonces sí ha sido fácil. Obviamente hay dificultades, a veces no van todos los que uno espera en las reuniones, o terminan hablando de política, o quieren que uno les lleve el subsidio, ¿sí? Esas cosas son parte de la problemática, pero hay como una muy buena disposición de la comunidad para trabajar. Yo creo que lo que más hay es un abandono por parte del Estado en la región,
las corporaciones, hay una visión muy negativa, la corporación me pone multas, la corporación viene y me molesta porque tuve un árbol, porque es difícil entender para ellos cuál es el rol de la corporación, de las corporaciones. Y un poco despertar y darse cuenta que ellos tienen la capacidad de cambiar su futuro. Yo creo que eso es algo que falta y que también sería muy bueno tener más apoyo de esa parte, porque trabajamos con la comunidad, pero somos biólogos y eso lo hace, es una visión diferente y uno necesita el trabajo de otros grupos. Digamos que eso también favoreció la entrada de la socióloga, esa visión tan diferente, cartografía social y el análisis prospectivo y bueno, todas esas cosas que nosotros no conocíamos y que ahora son parte de nuestra, pues de lo que hacemos. No hay tráfico de la región que vendan, de pronto que los compran. De aves no hay tráfico como tal, pero sí encontramos, ¿cómo es que se llaman? Toches, no sé cómo. Ícteros. Bueno, toches enjaulados, como cantan tan bonitos, turpiales, como cantan tan bonito. Encontramos, es una de las especies que más encontramos capturada, o gente que tiene aves de la región encerrados, un mico, un zorro también, algunas de las especies silvestres como mascotas. Ese es un problema, pero no es generalizado, pero sí se presentan casos. Sí, es que he escuchado los que venden pájaros que con una especie de postor y por eso gente que los coge, especialmente porque tienen un precio especial que lo sacan para Sí. un precio especial. Sí, no tenemos reportes de... Menos mal que no estamos. Pero cacería sí, hay mucha cacería de... Sí, porque es de Sí. la gente de las grandes casas, de las flechas, de las casas. Bueno, muchas gracias otra vez por escuchar. No, es exposición muy bonita.